Ah, perdón. No, puedes encender ahí. A ver. Hare Krishna, Hare Krishna, Haribol, Haribol. Hare Krishna. ¿Lo encendiste? Atrás, abajo. ¿Llegas? Haribol, 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 Haribol. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Haribol, Haribol, Hare Krishna. Vamos a ver cómo acomodamos esto. Vamos a ver, espérate, es que esto de acá lo tengo. Ah, no te preocupes, tú tranquila. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Vamos a ver primero que el micrófono. A ver, vamos a poner esto aquí. Vale, ahí está mejor. Porque si no el parante dividía la visión. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna a todos, bienvenidos a la clase de Bhagavad Gita del día de hoy. Antes que nada, primero quiero saludarlos a todos, a las personas que están viendo el video y pedirles que presten atención a la clase porque es una clase muy agradable sobre conocimiento espiritual. Amor, ¿me pasas el papel? ¿Dónde está el capítulo? Estamos comenzando a estudiar el Bhagavad Gita, la joya máxima de la literatura védica que proviene de la antigua India. Este conocimiento védico trascendental ha sido transmitido a través de maestros espirituales y discípulos proveniendo de hace 5000 años, desde el mismo Señor Sri Krishna hasta nuestros días. Este conocimiento transcurre en el campo de batalla de Kurukshetra hace 5000 años y en esta batalla se enfrentaron dos bandos, los Kurus y los Pándavas. Del lado de los Kurus estaban el equipo rebelde y del lado de los Pándavas estaban los 5 hermanos hijos de Pandu y Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien había aparecido en esta familia para restablecer los principios religiosos. Entonces, debido a la necesidad de conocimiento espiritual, debido a la necesidad de establecer un nuevo sistema espiritual, Krishna aparece de vez en cuando en el mundo para informar a la gente de cómo o de qué manera pueden aplicar ese proceso de vida espiritual. Es en ese momento en el que se habla el Bhagavad Gita. Krishna le habla a Arjuna en el campo de batalla, mientras Arjuna está argumentando sobre por qué él no desea pelear en la batalla de Kurukshetra, por qué él no quiere inmiscuirse en la batalla. Y debido a eso, Krishna entonces Krishna increpa a Arjuna y lo incita a luchar en la batalla, ¿no? Si Arjuna, que era un guerrero, no luchaba en esta batalla, pues mucha gente inocente podría ser afectada. En realidad, la sociedad entera estaba en riesgo. Y si Arjuna, que era el defensor de los principios morales y espirituales de esa época, no cumplía con su deber, entonces mucha gente podría ser afectada. Entonces, cuando Arjuna argumentó en esta conversación con Krishna, Krishna le jaló las orejas y le dijo, ¿no? ¿A ti qué te pasa? Entonces, esa conversación se llama el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita quiere decir el canto de la suprema personalidad de Dios. Entonces, nosotros estamos en el tercer shloka, el tercer verso de esta conversación entre Krishna y Arjuna, la cual vamos a leer en este momento y vamos a debatir un poquito, vamos a hablar acerca de este tema de esta clase, ¿vale? Entonces, primero voy a hablar el shloka en sánscrito, después viene su traducción y significado, ¿vale? Estamos en el Bhagavad Gita, capítulo 1, texto 3, ¿vale? Vale, antes de eso tengo que cantar un pequeño mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pasyaitam Pandu Putranam Acharya Mahatim Chamun. Vyudam Drupada Putrena Tuasistyena Dimata. Significado. Oh maestro mío, solo ve la gran falange militar de los hijos de Pandu, tan hábilmente arreglada por tu discípulo, el hijo de Drupada. Duryodhana, como gran diplomático que era, quiso señalar los defectos por parte de Dronacharya, el gran brahmana comandante en jefe. Dronacharya tuvo alguna... el gran brahmana comandante en jefe. Ahí termina el verso, la traducción, ¿no? Y viene el significado.
por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Dronacharya tuvo algunas disputas políticas con el rey Drupada, el padre de Drupadi. Como resultado de esta disputa, Drupada realizó un gran sacrificio por el cual recibió la bendición de tener un hijo que podría matar a Dronacharya. Dronacharya era el maestro de guerra de los Kurus y de los Pándavas, gran y poderoso. Dronacharya lo sabía perfectamente bien y sin embargo, como brahmana liberal, no dudó en impartir todos sus secretos militares cuando se le encomendó al hijo de Drupada, Drishtadyumna, ese era su nombre, para su educación militar. Ahora, en el campo de batalla de Kurukshetra, Drishtadyumna se puso del lado de los Pándavas y fue él quien arregló la falange militar. Después de haber aprendido el arte en sus días de estudiante de Dronacharya, Duryodhana señaló este error a Dronacharya para que pudiera estar alerta en la lucha. Con esto quería señalar también que no debería ser igualmente indulgente. Om Ganam Timinandasyan Janan Janan Shalakayam Shakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual, su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, bondadosamente abrió mis ojos de la oscuridad con la antorcha del conocimiento. A él ofrezco mis respetuosas reverencias. Muy bien, bienvenidos a la clase de Bhagavad Gita. Vamos a comenzar en este momento con la explicación de este verso. Estamos comenzando el estudio del Bhagavad Gita y por lo tanto nos puede ser un poquito difícil acomodarnos a los nombres de los personajes que en esta historia se relatan. En esta batalla de Kurukshetra se dividen, hay dos bandos, están los Kurus y están los Pándavas. Y en esta gran batalla, al momento en que se ejecuta esta batalla, la conversación entre Krishna y Arjuna deja entrever todo un compendio de información acerca de las cualidades de las personas santas que se juntaron en esa batalla para ejecutar esta gran acción. Aquí, por ejemplo, podemos ver que Dronacharya era un brahmana y un brahmana liberal. ¿Qué cosa quiere decir un brahmana liberal? Un brahmana liberal es una persona dedicada al servicio de Krishna que no ve diferencias entre las personas buenas y las personas malas, en las personas que le convienen y no le convienen. En este caso, Dronacharya, cuando su enemigo Drupada hizo un sacrificio para tener un hijo que pueda matar a Dronacharya, porque era tan poderoso que no podía ser matado de una manera sencilla, necesitabas una personalidad mucho más poderosa que él para poder matarlo. Este hijo de Drupada, Drishtadyumna, cuando nació, Dronacharya, al ser un brahmana liberal, sabiendo que esta persona en el futuro podría matarla, no dudó ni un solo momento en impartirle conocimiento sobre la guerra. Ese es un brahmana, ¿no? Un brahmana no distingue entre lo que le conviene, no le conviene, lo que él considere bueno o lo que considere malo. Un brahmana es un benefactor de la sociedad y la cabeza de la sociedad basada en el Varnasrama o en la sociedad estructurada espiritualmente. El brahmana es la persona piadosa quien ejecuta los rituales espirituales y educa espiritualmente a los demás miembros de la sociedad para que la sociedad actúe de manera correcta. Podemos ver acá cómo es que Dronacharya actuaba de una manera en que hoy en día jamás nadie va a actuar. Es muy difícil que hoy día encontremos una persona cualificada de tal manera que no vea distinción entre amigos y enemigos, personas malas, personas buenas, benefactores y detractores, ¿no? Hoy en día inmediatamente algo no nos gusta, inmediatamente lo rechazamos. Hoy en día si una persona
no nos hace un beneficio, nosotros no le hacemos un beneficio tampoco. No hay ese desinterés social. La sociedad no tiene una cabeza, una guía espiritual, y por lo tanto la sociedad es como un barquito a la deriva en un gran océano de ignorancia. Vemos por ejemplo acá como estas dos falanges, los Kurus y los Pándavas, eran reyes y eran gobernantes santos, porque en esa época, justamente hablábamos en las clases de Srimad Bhagavatam, los reyes, los Raya Rishis, eran reyes santos, sabios, personas que solamente dedicaban su vida al beneficio de la sociedad y al beneficio de sus súbditos. Por lo tanto, ellos nunca veían por sus propios intereses personales. En esta guerra, por ejemplo, una batalla tan grande, fueron matados 450 millones de personas, pero todos eran guerreros. Ningún miembro de la sociedad civil por ahí siquiera se enteró de que esta batalla tuvo lugar. Los reinados eran tan bien organizados que en sus disputas y en sus arreglos sociales para el buen gobierno de la sociedad, nunca involucraban al pueblo inocente. Vemos que hoy en día, por ejemplo, lo primero que hace un sinvergüenza de estos gobernantes que tenemos es que inmediatamente hay una disputa social, inmediatamente llaman a una guerra. Y a esa guerra, ¿quiénes van? Todos los inocentes, los jóvenes, las personas del pueblo que deberían estar trabajando bajo la protección del gobierno, en vez de vivir bajo esa protección, son enviados a morir en guerras nefastas que no tienen sentido. En la época védica vemos, por ejemplo, que Krishna y Arjuna estaban en primera línea de guerra. No estaban atrás esperando a que primero vaya la tropa, como le decimos en Perú. Primero la tropa, primero los cholitos y después nosotros, y que, ¿no? O están detrás de un búnker apretando botoncitos, que todos se maten, pero yo estoy a salvo. No. O como la vemos en las películas estas, en donde el presidente es protegido por todos lados. No. En la cultura védica, el presidente, el líder, el rey, iba adelante, como Krishna y Arjuna se ve ahí, y Duryodhana, el rey nefasto, estaba al frente de ellos, no estaba atrás, no estaba escondido detrás del ejército, estaba adelante. Entonces, el confrontamiento era directo, bajo reglas y regulaciones que implicaban el hecho, y esto es muy interesante, cosa que tampoco sucede hoy en día, durante la batalla eran enemigos, pero a la hora en que sonaba la caracola, más o menos a las 7 de la noche, 6 de la tarde, 7, la batalla paraba. Y una vez que la batalla paraba, los dos bandos se juntaban para cenar juntos y discutir sus estrategias de guerra. ¿Qué quiere decir? Que su posición espiritual era tan avanzada que ellos no se veían como enemigos. A la hora en que terminaba la batalla, todos se sentaban a comer y discutían entre ellos, ¿no? Ah, mira, qué fuerte, qué buen golpe metiste ahí. Sí, yo te iba a dar ahora, pero sonó la caracola y ya no te pude cortar el cuello. Ah, mañana será, pues ya mañana vemos cómo hacemos, ¿no? Y la batalla al día siguiente, a la hora prescrita, sonaba la caracola y otra vez ahí a darse duro. Entonces, el arte de la guerra estaba destinado solamente a los kshatriyas. Kshatriya era el guerrero, kshatriya por naturaleza. Los reyes normalmente eran kshatriyas. Y estos reyes gobernantes solamente actuaban basados en las estipulaciones de las escrituras y en la dirección de los brahmanas, que eran la cabeza de la sociedad. Entonces, un rey o un kshatriya, por ejemplo, a la hora de la batalla, si yo soy un kshatriya y tengo una espada y mi contrincante no tenía una espada, yo soltaba la mía o esperaba a que él coja una espada. Jamás se le atacaba
por la espalda, ni en desigualdad. Hoy en día vemos, por ejemplo, justamente hoy día en la clase, en la mañana, vemos que en cuanto hay una guerra, inmediatamente se sueltan bombas sobre gente inocente. Eso no es ser kshatriya, eso es ser un sinvergüenza. La finalidad de una guerra es que la tensión entre los gobernantes se diluya sin afectar al pueblo y de esa manera se consigan gobernantes dignos que puedan mantener al pueblo en paz y armonía, basados en el sistema de Varnashram. Pero eso no existe hoy en día. Entonces podemos ver que la cualificación de este tipo de personas era bastante avanzada y este sistema existía antes. Todos podemos ver, por ejemplo, los remanentes de este tipo de culturas cuando viajamos por el mundo, ¿no? Los incas, los mayas, los egipcios, los vikingos, ¿no? Son todos remanentes de esta cultura, de esta gran batalla que hubo hace 5000 años. Entonces es muy interesante ver cómo los valores se han ido degradando y hoy en día el ser humano mantiene un sistema de vida animal basado en los 4 principios del animal: comer, dormir, aparearse y defenderse. Estos 4 principios de la vida animal son el pilar en el que coexiste el ser humano en este mundo material y es uno de los más grandes errores en los cuales se puede entrar, porque vivir de esa manera, vivir como un animal, no nos da felicidad, solamente produce ansiedades y no nos eleva hacia la meta última de la vida, que es entender nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Por eso nuestro maestro espiritual nos aconsejó, justamente a la hora de darnos el Bhagavad Gita, estudiar escrupulosamente el Bhagavad Gita para entender nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Que nosotros no somos el cuerpo. Nosotros nacemos, entramos a la hora en que nuestros padres se juntan y tienen relaciones, generan un cuerpo. Y en ese cuerpo la entidad viviente entra, yo, tú, cualquier persona, ¿no? Entra. Y el cuerpo se va desarrollando y va cambiando y va cambiando. Y esa es la parte del Bhagavad Gita donde dice, Krishna le dice a Arjuna, Dehinos vinyata dehe komananyo vananjara, tata dehantara praptirdirastatra mujyati, ¿no? Así como el alma encarnada pasa de la niñez a la juventud y luego la vejez, esos cambios de cuerpo, ¿no? Uno pasa a través de todos esos cambios de cuerpo hasta la vejez. Y al momento de la vejez, uno cambia hacia otro cuerpo al momento de la muerte. Una parte al final de ese verso dice, la persona autorrealizada no se confunde por ese cambio. ¿Qué quiere decir una persona autorrealizada? Una persona que ha desarrollado la cualificación espiritual. ¿Qué quiere decir cualificación espiritual? Entender que yo no soy este cuerpo. Este cuerpo es simplemente un envase que yo estoy usando, un vehículo que yo estoy usando y que voy a dejar en unos cuantos años. Yo tengo, por ejemplo, 46 años, si tengo suerte, 20 años más, 30 años más, y tengo que salir de este cuerpo. Entonces, el tiempo que nosotros pasamos en el cuerpo humano es tan pequeño y tan corto comparado con la existencia universal que realmente es como un pestañeo en nuestra existencia. Pero debido al condicionamiento que constituye este cuerpo, nosotros vivimos bajo la ilusión de que somos un ser humano, de que pertenecemos a este mundo, de que tenemos padre, madre, hijo, familia, lo que sea, y de que tenemos una misión en este mundo que es trabajar como animales, ¿no? Pero esa no es la meta última de la vida. En realidad, esa es la acción animal. Todos los animales comen, todos los animales luchan por defenderse, todos los animales tienen un lugar, duermen, ¿no? Y comer, dormir, aparearse y defenderse. Son las 4 actividades animales que existen. Entonces, la meta última del cuerpo humano no es volverse animal, no es comer, no es dormir, no es aparearse, no es defenderse. Esas son las actividades naturales del cuerpo en la posición animal. Pero el ser humano tiene algo adherido, que es la capacidad de discernir
quién soy, qué hago acá, a dónde voy después de la muerte. Entonces, debido a esa capacidad tenemos el acceso, la posibilidad de acceder a esa naturaleza que nosotros no conocemos. Pero para acceder a esa naturaleza tenemos que dejar de lado nuestra naturaleza material animal, ¿no? O sea, tenemos que trascender a esa posición. Para trascender a esa posición tenemos que entender que nuestra naturaleza no es humana. Nosotros vemos todo el tiempo nos están inyectando eso de la humanidad, de que el ser humano, de que los derechos humanos, de que tal y cual cosa. Pero vemos que la gente lucha por esos valores y va muriendo, lucha por valores y va muriendo, lucha por esos valores y va muriendo. ¿De qué sirve a alguien luchar por los derechos humanos si te vas a morir y te vas a ir de este cuerpo? ¿No? Puede que en tu siguiente vida nazcas como cucaracha, ¿entiendes? ¿Y de qué te ha servido luchar por los derechos humanos si naces como cucaracha? ¿Entiendes? Entonces el punto importante no es luchar por un elemento material en este mundo. Lo importante es entender tu naturaleza espiritual para que al momento de dejar este cuerpo no tengas que volver a nacer en este mundo material. Nacer en el mundo material, ¿qué quiere decir? Enfermedad, vejez, muerte. Nacimiento, enfermedad, vejez, muerte. Esos son la base de los sufrimientos de este mundo material. Por eso es que tenemos que entender que en este mundo no se disfruta, que en este mundo no se puede ser feliz. En este mundo es el mundo de la ansiedad. Acá todo muere. Justo hoy día en la mañana también en la clase se hablaba de este tema, de que este es el mundo de la muerte. Todo en este mundo nace, mata para sobrevivir y muere. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que salir de esa regla. ¿Cómo salimos de esa regla? Mediante las instrucciones del maestro espiritual que nos describe cómo podemos salir de ese samsara, ¿no? De esa rueda, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. 8.400.000 especies de cuerpos en las cuales tenemos que ir divagando una con otra, una con otra. Pero la persona que ha desarrollado un poquito de conocimiento despierta y dice, no, espérate un momentito, ya estoy un poquito aburrido de este tema, todo el tiempo lo mismo. Entonces, la entidad viviente desea entender quién soy, se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Y cuando muera, ¿a dónde voy a ir? Inmediatamente ese clic, esas preguntas hacen un clic interno en el cual Krishna inmediatamente da a la persona la capacidad para entender su naturaleza espiritual. ¿Cómo lo hace? Guiándolo hacia el maestro espiritual. Entonces el maestro espiritual, nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, nos trajo el Bhagavad Gita y debido a esa acción de nuestro maestro espiritual, nosotros podemos ahora beneficiarnos de este conocimiento. Por el momento vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que tengo que decir sobre este capítulo. Más adelante vamos a continuar con los demás slokas. Si tienen alguna pregunta, si alguien quiere saber algo sobre el tema, si a alguien le ha interesado alguna cosita y quiere hacer un comentario, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp o escribirnos. Y nada, espero que les haya gustado la clase. ¿Alguna cosita? ¿Tú tienes alguna pregunta, mamita? ¿No? ¿Todo bien? Muchachos, veo a bastante gente que ha estado mirando. Hay Tommy, Genarito, Jesús, Carlos, Vanessa, Petra, Su, Rocco, Christoph, José Villanueva, bastantes, ¿eh? Jimmy, ese Jimmy Zamudio, ¿qué tal? Jimmy Zamudio, etcétera, etcétera. Pedro Parras, Jimmy Zamudio, bastante gente ha visto la clase. Entonces, si tienen alguna pregunta, siempre es bueno hacerla. Si tienen alguna duda, si quieren saber algo, el tema es sobre el Brahmana, sobre las cualificaciones del Brahmana y su posición en la sociedad. Según el Bhagavad Gita, Krishna, cuando le describe a Arjuna que el Brahmana es la cabeza de la sociedad, es de entenderse de que esta es el tipo de persona a la cual deberíamos nosotros cederles el control del gobierno. Ya que hoy en día, por ejemplo, podemos ver de que hay demasiado sinvergüenza intentando beneficiarse del pueblo ignorante,
haciéndolo votar supuestamente, basados en un sistema ignorante, engañando al pueblo, ¿no? Engañando y sin darle ningún tipo de beneficio. Una vez que estos sinvergüenzas suben al gobierno, roban hasta desmedirse y después viene el siguiente sinvergüenza. Y la persona perjudicada piensa, oh, estoy haciendo uso de mi derecho a votar. Es todo lo que le queda, su derecho a votar. Después de eso no tiene más beneficio. Entonces es obvio que ese sistema democrático no sirve para nada. Entonces acá Krishna en este verso y durante todo el Bhagavad Gita nos explica cómo es un gobernante ideal. Una persona santa, dedicada 100% a los principios espirituales. Y es justamente por eso que pueden actuar como actuó Dronacharya en este caso. Bueno, pues no hay preguntas al respecto. Vamos a poner el video en YouTube y cualquier persona que desee hacer una pregunta, ahora o más tarde yo leeré y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto voy a contestarla, ¿vale? Muchas gracias por ver y nos vemos mañana para el shloka número 4, ¿vale? Hare Krishna, Grandaraj, Srimad Bhagavad Gita aquí, Jai, Srila Prabhupada aquí, Jai, Nitai Gaura Premanandi. Gracias. Hare Krishna.